Ante todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra compañía en un día tan lleno de otros acontecimientos como es hoy. Y muchas gracias a una presentación que, la verdad, yo siempre que se me hacen estas presentaciones luego me quedo un poquito diciendo, ¿y ahora qué hago yo? ¿De verdad que voy a cumplir con las expectativas o no? Espero que sepan comprenderlo porque sí, hay otra cosa que también soy, que es que soy peregrina. O sea, de lo que voy a hablar hoy lo conozco a pie, arriba, abajo, de esto y algunas otras cositas más a lo largo de los caminos itinerarios que van a Santiago de Compostela, pero muy especialmente en este camino, en el camino de León a Oviedo. Cuando me planteé muy alegremente y por eso puse el camino de León a Oviedo, historia e historias. Entonces, luego, viendo el tiempo con el que quiero contar y no quiero abusar demasiado de su paciencia, para la parte de historia me voy a dedicar, y a lo mejor van a decirme ustedes, precisamente nos vas a contar lo nuestro, porque le voy a dedicar la parte de historia al camino entre León y Arbas. Quizá porque fue lo que más trabajo me costó documentar, porque sí había muchas historias generales que decían, sí, el camino va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero no era posible en aquellos momentos decir, es que en tal fecha sabemos que iba, en tal fecha sabemos que iba. Y ya el año 2000, en una conferencia que di en el Ridea, ahí en Oviedo, ya pude hacer una primera introducción porque gracias a una persona a la que también conviene recordar en este ámbito, que es a don José María Fernández Catón, la publicación de, como decimos, los metidos en harina histórica, los libros colorados, la colección de fuentes, estudios de historia leonesa. A partir de esa fecha pudimos contar con documentación de primera mano que hasta entonces no la hubiéramos podido soñar. Entonces, lo que el benemérito don Juan Uría dijo de este camino, si hubiera contado con la documentación que se ha publicado en esa colección, sería lo que yo hoy les voy a contar a ustedes. Esa va a ser una primera parte, porque la segunda parte quiero contar algunas de las historias del camino. Muchas veces cuando nos reunimos, perdón la comparación, los viejos roqueros del camino, aquellos que empezamos a echarnos, a cortar, a podar, a hacer canaletas para poder caminar, allá por los años 88, 90, cuando nos reunimos a veces a tomar un vino o coincidimos en cualquier cosa, decimos, oye, ¿te acuerdas de aquello qué? ¿Te acuerdas de aquello otro qué? Y siempre decimos, hay que escribirlo. Y nunca lo escribimos. Pues sí quiero dejar constancia por lo menos de dos pequeñas o muy grandes historias que se encierran en este camino, y una sí, en este caso, una va a estar aquí en León y la otra va a estar en Asturias. Y es que para nosotros el camino en León siempre empezó aquí. Siempre empezó en la Puerta del Perdón de San Isidoro. Cuando nosotros empezamos a caminar, veníamos y siempre don Antonio Viñallo, voluntariamente, salía, nos daba la bendición del peregrino y salíamos desde allí. Esta es una foto reciente. Para mí tiene mucho más sentido esta otra, porque ese camino de León a Oviedo lo empezamos haciendo 11 personas, seguimos haciéndolo y en este caso éramos un grupo reducido con estos niños que si ahora les fuéramos a pasar lista, diríamos, bueno, un arquitecto, un ingeniero de telecomunicaciones, un abogado, porque entonces de aquella tenían 11, 12 años, pero han pasado muchos y están ahí, y nos consta que lo siguen haciendo. Claro, sobre el camino de León a Oviedo se han escrito muchas cosas. Ya sabíamos desde la Edad Media, en uno de los relatos de los milagros que ocurren referentes a las reliquias de Oviedo, está el milagro de Oria la endemoniada, una chica que nace en Navarra, que su madre le vende al diablo a su hija antes de que naciera, y que el único modo que le consiguen de que pueda librarse de ese diablo es venir peregrinando hacia Oviedo, no hacia Santiago, hacia Oviedo. Y entonces llega León, y dice en ese texto, civitas ipsa vocatur ovetum, Oviedo, donde se va a ir, a vetando malum, o sea, o vetum es vetar al malo, vetar al demonio, porque en ella vivía un rey que tenía la justicia y prohibía el mal. Dista de la ciudad regia, que se llama León, 2 días de camino. Esa es la primera vez que nos ponen
en relación León con Oviedo, y está situada a mano derecha según se va hacia Santiago. Entonces, es el primer texto que tenemos, y es un texto más o menos del siglo XI, en el cual se nos vincula León con Oviedo, porque Oria viene por el viejo camino de Santiago, pero aquí, en León, se desvía hacia Oviedo. Luego ya más historias, ya más tarde, en 1539, un peregrino al que yo creo que todos conocemos cuando vamos de congresos y demás, que es Bartolomeo Fontana, un italiano, que estando en León dice: desde aquí me dispongo a visitar a San Salvador, porque suelen decir los peregrinos que el que va a Santiago y no a San Salvador visita al siervo y deja al Señor. Y desde León tomo el camino a mano derecha hacia Asturias, encontrando siempre terreno habitado. O sea que en el siglo, a comienzos del siglo XVI, desde León hasta Asturias, no hay estos despoblados que nos encontramos ahora. Él encuentra siempre terreno habitado. Y 100 años después, en 1672, André Jouvin, un francés, dice: los peregrinos saben bien que según se sale de León a mano derecha, no lejos de una cruz, arranca el camino de San Salvador, santuario que se encuentra en la ciudad de Oviedo, en Asturias, y consideran que su viaje a Santiago no es cabal si no han estado en San Salvador, ya que ir a Santiago y no pasar por allí es olvidar al amo por visitar al criado. O sea, estamos viendo continuamente ese refrán que dice que inventaron los peregrinos franceses de que quien no va a Santiago, quien va a Santiago y no va al Salvador, honra al criado y desprecia al Señor. Entonces, el punto de origen en León, saliendo a la derecha, abandonando el camino francés y saliendo a la derecha, lo tenemos desde el siglo XI y ya sigue siendo historia un siglo y otro siglo y otro siglo después. Ahora, lo que sí hemos podido es ir localizando después ciertamente el nombre de ese camino. Aunque sí es cierto que también se iba hacia Oviedo por otro camino que salía desde la Puerta del Castillo directamente hacia Carvajal de la Legua, lo cierto es que cuando vamos a encontrar el nombre de Strata Sancti Salvatoris, o sea, el camino que conduce a San Salvador, vamos a buscarlo siempre en el que sale al lado del crucero de San Marcos. Desde 1231 tenemos constancia de ese Strata Sancti Salvatoris. Y desde allí vamos a ir pudiendo documentar claramente muchos hitos. El primero es, antes de llegar a Carvajal, un sitio que ahora es despoblado, pero que a muchos de ustedes les tiene que sonar, Santa Engracia. Santa Engracia de Cabo del Río es una iglesia que está aguas arriba, lo dicen, de San Marcos, en el río Bernesga, que al principio aparece como propiedad de la Catedral de León. O sea, cuando se hace en el siglo XIII el primer inventario de los bienes de la Catedral de León, Santa Engracia pertenece a la Catedral de León. Pero cuando a finales del siglo XIV hacen ese inventario en la Catedral de Oviedo, nos dice el libro de Cerro de Don Gutiérrez: Santa Engracia de Cabo el Río es acollación e institución del obispo de Oviedo, es agora ermita y antes fue curato, está junto a San Marcos de León. O sea, esa vinculación ya de Oviedo con una propiedad tan cercana al propio León y que está en el camino, nos está vinculando ese camino totalmente hacia León-Oviedo como un camino clave. Luego hay muchas referencias a este camino: Santa Engracia, justo a la ciudad de León, por una parte Montefrígido, por otra parte el río Bernesga. Es algo ya, una canción continua de referencia a esta capilla. El siguiente hito en el camino es Carvajal de la Legua. Carvajal de la Legua, término de la legua de la ciudad de León. A él se habían trasladado en el año 1148 las monjas que estaban antes en San Isidoro y que allí permanecen, Santa María de Carvajal, hasta que luego son traídas de nuevo a León y que ahora nos dan albergue a los peregrinos. O sea, las carvajalas se vincularon al camino en Carvajal y siguen vinculadas al camino una vez que han vuelto a León. Y ahí volvemos a encontrarnos en estos documentos, en este caso, precisamente documentos del monasterio de Carvajal, que dicen en 1145, en el territorio de León, junto al río Bernesga, en la villa que llaman Carvajal, una viña junto al camino de San Salvador, en las Cagüeñas, junto al camino de San Salvador. Ya el nombre, siglo XII, siglo XIII, va pasando camino a San Salvador, y no nos lo hemos inventado ahora nosotros, como nos han querido decir. No, está ahí. Es un nombre histórico. Es un nombre histórico
porque nunca se ha olvidado. O quienes lo han querido olvidar, yo quiero pensar que no lo hicieron con mala intención, pero en muchas ocasiones, por dar preeminencia al otro camino, se olvida esto que además es muy anterior a lo que nosotros estamos buscando. Este camino que ahora llamamos Camino de San Isidoro no era ni más ni menos que el camino que en época romana comunicaba León con Gigia, con el gran puerto que había en Gijón, en otra ciudad romana. No era San Salvador en ese momento el foco del camino. El foco del camino era alcanzar la mar ya por Gijón.